El sol de la mañana brillaba sobre el Aeropuerto Internacional de San Juan, proyectando largas sombras a través del bullicioso terminal. Luisa Morales salió de su elegante automóvil negro, sus mocasines de cuero haciendo un suave clic contra el pavimento. Se ajustó su blazer entallado, alisó su blusa de seda y tiró de su equipaje de mano de diseñador detrás de ella. Para cualquiera que la observara, era solo otra viajera, tranquila, compuesta y lista para un vuelo largo. Pero Luisa no era una pasajera común. Era la CEO de Tecnología Nova, una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo, y se dirigía a Singapur para un trato que podría cambiarlo todo. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más grandes historias. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra del prejuicio y la injusticia, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Quédate atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. Dentro del terminal, el aire vibraba con el caos habitual, familias arrastrando maletas, empresarios tecleando en sus teléfonos y anuncios crepitando por los altavoces. Luisa se dirigió al área de check-in premium, un rincón tranquilo con alfombras mullidas y personal sonriente entrenado para mimar a los clientes de primera clase de Aeroestrella Airlines. Ya había volado así cientos de veces antes. Era rutina. O eso pensaba. Al acercarse a la puerta de su vuelo, la puerta 14C, una asistente de vuelo se interpuso frente a ella. La placa con el nombre de la mujer decía Marta Gómez. Sus labios estaban apretados en una delgada línea, y su tono resumaba impaciencia. Señora, necesito ver su pase de abordar otra vez, dijo Marta, apenas mirando a Luisa. Sus ojos se entrecerraron mientras le arrancaba el boleto de la mano, estudiándolo como si fuera una identificación falsa de un adolescente. Luisa se mantuvo tranquila, aunque una chispa de irritación se encendió dentro de ella. Entregó de nuevo el pase de abordar, una versión digital nítida en su teléfono, claramente marcada para el asiento 2A, primera clase. No hay error, dijo con calma. Estoy en el 2A. Marta no cedió. Inclinó la cabeza, su mirada recorriendo el atuendo simple pero costoso de Luisa, pantalones negros, una blusa de seda, ese blazer entallado. Su pase de abordar debe ser confirmado primero, espetó. No puede abordar todavía. Hágase a un lado para que otros puedan pasar. Su voz tenía un matiz despectivo, como si Luisa fuera una turista despistada que estaba retrasando la fila. Luisa respiró hondo, la tormenta que se gestaba dentro de ella cuidadosamente oculta tras su expresión firme. Ya había enfrentado ese tipo de trato antes, demasiadas veces para contarlas. Pero antes de que pudiera responder, se acercó un guardia de seguridad. Su placa decía Javier Ruiz, y su mano se extendió, agarrando su brazo sin previo aviso. Sus dedos se hundieron en la tela de su chaqueta, con fuerza suficiente para dejar una marca. Vamos, gruñó, alejándola de la puerta como si fuera una alborotadora. Oiga, protestó Luisa, tratando de zafarse. Soy una pasajera, tengo un boleto. Pero Javier no escuchó. Tiró con más fuerza, arrastrándola hacia un lado del área de espera. Otros pasajeros se volvieron a mirar. Algunos fruncieron el ceño, sus rostros mostrando preocupación. Otros permanecieron impasibles, indiferentes. Unos pocos incluso asintieron, como si aprobaran que Javier se la llevara. Era una escena que Luisa conocía demasiado bien, suposiciones hechas, juicios emitidos, todo por su apariencia. Se quedó allí, con el agarre de Javier aún firme en su brazo, su equipaje de mano tambaleándose a su lado. Su corazón latía con fuerza, no por miedo sino por la injusticia de todo aquello. Era una CEO, una mujer que había construido un imperio desde cero, y allí estaba, siendo tratada como si no perteneciera.
Abrió la boca para hablar de nuevo, para exigir una explicación, pero entonces ocurrió algo extraordinario. Comenzó con un parpadeo. Las enormes pantallas de salida sobre su cabeza, esos tableros gigantes que listaban vuelos y puertas, parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron por completo. Una ola de confusión se extendió por el terminal. Las pantallas electrónicas en la puerta 14 se congelaron a mitad de una actualización, con la palabra embarcando atrapada en la pantalla. Por el sistema de altavoces, una voz crepitó: «Atención, todos los pasajeros», y luego se cortó, dejando solo estática. En cuestión de segundos, el zumbido ordenado del aeropuerto se convirtió en caos. Los pasajeros se detuvieron en seco, mirando hacia las pantallas en blanco. Una mujer que cargaba a un niño pequeño soltó un grito ahogado. Un hombre de traje maldijo en voz baja, revisando su teléfono. En la puerta, Marta dejó caer el pase de abordar de Luisa, sus ojos moviéndose con pánico. Javier aflojó su agarre, su radio zumbando con voces distorsionadas que no podía entender. Luisa se irguió, sacudiéndose la chaqueta donde la mano de Javier había estado. Miró a su alrededor, absorbiendo el desorden creciente. Esto no era solo una falla o un retraso. Algo más grande se estaba desarrollando, algo que no había planeado, pero que tal vez podría convertir en su ventaja. La tormenta dentro de ella ya no era solo ira. Era poder, esperando ser liberado. El terminal del Aeropuerto Internacional de San Juan era un desastre. El apagón que comenzó con las pantallas parpadeantes se había propagado como un incendio, convirtiendo la puerta 14 en una zona de guerra de confusión. Los pasajeros que habían estado en fila para abordar el vuelo a Singapur se quedaron congelados, aferrando pases de abordar y mirando las pantallas muertas. Las palabras vuelo 217, embarcando estaban atrapadas en la pantalla de la puerta, burlándose de todos los que estaban abajo. Por los altavoces, el sistema emitió estática y luego quedó en silencio, dejando un vacío inquietante lleno solo por las voces crecientes de la multitud. Luisa Morales estaba a un lado, su brazo todavía hormigueando donde Javier Ruiz, el guardia de seguridad, la había agarrado. Su pase de abordar, asiento 2A, primera clase, yacía en el suelo, donde Marta Gómez, la asistente de vuelo, lo había dejado caer en su repentino pánico. Luisa se agachó para recogerlo, sus movimientos lentos y deliberados, aunque su mente corría. Podía sentir los ojos de otros pasajeros sobre ella, algunos curiosos, otros acusadores, pero mantuvo su rostro sereno. Por dentro, sin embargo, una tormenta se gestaba, una que había aprendido a controlar tras años de luchar batallas como esa. A su alrededor, el caos se volvía más fuerte. Un hombre con un traje arrugado le gritaba a Marta, agitando su boleto. «¿Qué está pasando? Tengo una reunión en Singapur mañana». Marta luchaba con su portapapeles, su anterior arrogancia desaparecida, reemplazada por el miedo en sus ojos. Yo no sé», balbuceó. «El sistema no funciona, solo esperen, por favor». Pero nadie estaba esperando. Una mujer con una maleta con ruedas se abrió paso a empujones, murmurando sobre conexiones perdidas. Un niño dejó caer su avión de juguete, que se deslizó por el suelo y casi hizo tropezar a un anciano que cojeaba hacia la puerta. Maletas de mano cubrían el área de espera como tesoros abandonados. Una maleta roja brillante se volcó, derramando ropa sobre los azulejos. El vaso de café de alguien rodó bajo una silla, dejando un rastro pegajoso. Los pasajeros se agolpaban frente al mostrador, sus voces superponiéndose en un rugido. «Arreglen esto ya. Pagué buen dinero por este vuelo. ¿Dónde está el gerente?» El aire chispeaba con frustración, denso y pesado, como una tormenta a punto de estallar. En el mostrador, apareció el supervisor Ricardo Torres, con la corbata torcida y el rostro enrojecido. Era un hombre robusto de unos 50 y tantos, con un ceño fruncido que parecía permanente. Levantó las manos, tratando de calmar a la multitud. «Por favor, todos, retrocedan, estamos trabajando en ello», ladró.
Pero sus palabras fueron inútiles. Las computadoras detrás de él estaban muertas, sus pantallas negras, y los agentes de la puerta las miraban como si fueran juguetes rotos. Ricardo agarró un walkie-talkie, gritándole, ¿qué está pasando? Denme una actualización. La estática zumbó como respuesta, sin respuestas, solo más ruido. Luisa lo observaba todo, con sus ojos oscuros, agudos y firmes. Ya había visto el caos antes, juntas directivas implosionando, tratos colapsando, pero esto era diferente. Esto no era solo un fallo. Se sentía como una grieta en el mundo, abriéndose para revelar algo crudo debajo. Miró a Javier, que todavía rondaba cerca, con la mano en su radio, dudando entre agarrarla de nuevo o dejarla en paz. Ella sostuvo su mirada, y él se estremeció, retrocediendo. Bien, pensó ella. Que se quede con la duda. La ira de la multitud se volvió más fea. Un hombre alto con una camiseta de golf señaló a los agentes de la puerta. Ustedes no sirven para nada, hagan su trabajo. Una mujer con voz fuerte gritó, voy a llamar a la oficina central, esto es ridículo. Los pasajeros comenzaron a sacar sus teléfonos, grabando el desastre, sus pantallas iluminando el terminal que se oscurecía. Algunos apuntaron sus cámaras a Luisa, como si ella fuera parte del espectáculo. Ella no se movió, no reaccionó. Había aprendido hace mucho que quedarse quieta podía ser una forma de poder. Entonces los gritos cambiaron. Una mujer cerca de la puerta gritó, mi equipaje está en ese avión, ¿dónde está el avión? Las cabezas se volvieron hacia las enormes ventanas. A través del cristal, el jet de Aeroestrella estaba en la pista, con la pasarela aún conectada, pero nadie abordaba. Los pilotos dentro parecían tan confundidos como los pasajeros afuera, haciendo gestos hacia sus controles. Lo que fuera que había apagado las pantallas, también había afectado al avión. Luisa se arregló la chaqueta, quitándose el último rastro del agarre de Javier. Podía sentir el peso del momento asentándose sobre ella, no solo el retraso, no solo la humillación, sino algo más grande. Esto no era una avería al azar. Era un escenario, y estaba a punto de subir a él. Aeroestrella Airlines no tenía idea de con quién se había metido. El caos en la puerta 14C era solo el comienzo, y Luisa Morales estaba lista para hacer que lo lamentaran. Luisa Morales no nació con una cuchara de plata. Vino de un pequeño barrio en San Juan, un lugar donde las calles eran estrechas, la pintura se caía de cada pared, y los sueños rara vez cruzaban las rejas oxidadas. Su madre, Carmen Morales, era una luchadora, una mujer que trabajaba en 3 empleos solo para mantener las luces encendidas. De día, limpiaba oficinas en el centro, de noche, cosía ropa para un sastre, y los fines de semana, servía café en una cafetería al borde de la carretera. Luisa creció observando las manos de Carmen, callosas, rápidas, nunca quietas, sabiendo que cada peso iba para comida, renta y una oportunidad para que su hija escapara. El barrio no era amable. Las sirenas aullaban por la noche, y a veces los disparos rompían el aire. Las historias de éxito eran raras, susurradas como leyendas sobre tazas de café con leche. Pero Luisa tenía algo diferente dentro de ella, una chispa que se negaba a apagarse. A los 16, mientras otros chicos pateaban pelotas de fútbol o pasaban el rato en la tienda de la esquina, ella estaba encorvada sobre una computadora destartalada en su habitación. Era una cosa vieja y torpe, rescatada por su profesor de secundaria, el señor Rivera, quien la había visto arreglar una radio rota en el taller de la escuela. «Tienes un don, mija», le dijo, entregándole la máquina. Ella no lo sabía entonces, pero ese don lo cambiaría todo. Luisa aprendió a programar usando libros rayados de la biblioteca y software pirateado. El ventilador de la computadora zumbaba como un anciano cansado, pero ella la hacía cantar. Pasaba horas tecleando, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en la oscuridad. No era solo un pasatiempo, era supervivencia. A los 17, reparaba electrónicos rotos, radios,
televisores, incluso el viejo VHS de un vecino, cobrando unos cuantos pesos aquí y allá. El dinero no era mucho, pero bastaba para ayudar a Carmen a pagar la renta cuando el casero venía a cobrar. Cada vez que entregaba esos billetes arrugados, Luisa sentía un orgullo silencioso. Estaba construyendo algo, aunque nadie más pudiera verlo aún. La escuela era su campo de batalla. Aprobaba cada examen, sus puntuaciones del SAT eran perfectas, números que deberían haberle abierto puertas. Soñaba con escuelas de tecnología como MIT o Stanford, lugares donde la gente convertía el código en imperios. Envió solicitudes, sus manos temblando al sellar los sobres. Pero las respuestas llegaron poco a poco, lista de espera. Sin explicaciones, solo rechazos educados. Carmen vio el dolor en los ojos de su hija y le apretó el hombro. No saben lo que se pierden, dijo. Luisa asintió, pero en el fondo se preguntaba si el mundo la veía, a una chica negra del barrio, como demasiado pequeña para importar. Finalmente, la Universidad del Norte en Ponce le ofreció una beca parcial. No era su primera opción, pero era un comienzo. Empacó un bolso y se mudó a un dormitorio estrecho, con paredes tan delgadas que podía oír cada discusión del cuarto de al lado. Para cubrir el resto de su matrícula, trabajó en 2 empleos, mesera en un restaurante cerca del campus y tutora de chicos ricos que casi nunca iban a clase. Sus días se mezclaban, clases, programación, delantales manchados de café, y noches en vela corrigiendo errores en programas desde una laptop prestada. Se quedaba dormida con libros en el pecho, solo para despertarse y empezar de nuevo. Sus compañeros de clase salían de fiesta, Luisa estudiaba. Ellos tenían fondos fiduciarios, ella tenía coraje. Los obstáculos no paraban. Los profesores la ignoraban en clase, incluso cuando sus proyectos superaban a los de todos los demás. Una vez, creó un programa para organizar los horarios de los estudiantes, algo elegante, eficiente, que podría haberle ahorrado miles a la universidad. Se lo mostró a su asesor, un hombre canoso con un ceño perpetuo. Él le dio una palmadita en la cabeza como si fuera una niña y dijo, buen intento, pero dejemos las grandes ideas a los expertos. Ella se mordió la lengua, pero la herida quedó. Era la misma historia en todas partes, la gente veía su piel, su origen, y decidía que no pertenecía. Aún así, Luisa no se quebró. Siguió adelante, impulsada por un fuego que nadie podía apagar. Después de 4 años, se graduó con honores, su diploma apretado con fuerza mientras cruzaba el escenario. Carmen estaba entre el público, con lágrimas corriéndole por el rostro, aplaudiendo más fuerte que nadie. «Esa es mi niña», gritó, y por un momento, Luisa se permitió sonreír. Había superado la prueba, no porque fuera fácil, sino porque se negó a rendirse. De vuelta en el aeropuerto, de pie junto a la puerta 14C con el caos girando a su alrededor, Luisa sintió ese mismo fuego titilar. La azafata, Marta, el guardia de seguridad, Javier, el supervisor, Ricardo, pensaban que ella no era nada, igual que esas listas de espera y los profesores despectivos. No sabían que ella se había abierto camino desde un barrio sin piedad, convirtiendo restos en un imperio. No sabían que ella era la CEO de Tecnología Nova, una mujer que podía doblar el mundo a su voluntad. Pero estaban a punto de averiguarlo. El apagón no era solo un fallo, era su momento, y estaba lista para aprovecharlo. Luisa Morales bajó del escenario de la Universidad del Norte con su diploma en la mano, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Tenía 22 años, llena de ideas, y lista para enfrentarse al mundo tecnológico. Su primer trabajo fue en una pequeña empresa de software en San Juan llamada Soluciones Digitales. Comenzó como programadora junior, encorvada sobre un escritorio en una oficina ruidosa, corrigiendo errores y escribiendo líneas de código que nadie más quería tocar. Era buena, mejor que buena, pero nadie en la sala lo notaba. Sus compañeros blancos, recién salidos de escuelas prestigiosas con padres conectados, recibían las palmadas en la espalda y los ascensos.
A Luisa le tocaban los recados de café. Un día, construyó algo grande, un algoritmo de programación capaz de manejar cientos de tareas en segundos. Le ahorró millones a la empresa, optimizando toda su operación. Se lo mostró a su jefe, un tipo elegante llamado Diego Vargas, esperando un reconocimiento, tal vez un aumento. En cambio, él sonrió, dijo, buen trabajo, y lo presentó en la siguiente reunión de junta como si fuera suyo. Luisa se sentó en el fondo, con los puños apretados, mientras la sala lo aplaudía. Cuando luego habló, con calma, con firmeza, Diego la llamó difícil y poco colaborativa. La etiqueta quedó. Volvieron a pasarla por alto para un ascenso. Ese era el patrón. Ella proponía ideas, y se las robaban. Ella trabajaba hasta tarde, ellos se iban temprano y subían de puesto. Veía las miradas, escuchaba los susurros, demasiado ruidosa, demasiado insistente, demasiado diferente. Eso la consumía, pero Luisa no se rompía. Había aprendido en el barrio que llorar no arreglaba nada. Construir sí. Así que, a los 28, tomó una decisión. Ya no iba a pelear con su sistema, iba a crear el suyo propio. Renunció a soluciones digitales, retiró sus pequeños ahorros y hipotecó todo lo que tenía. Con eso, fundó Tecnología Nova en su estudio en San Juan. La oficina era una mesa plegable, una laptop de segunda mano y una lámpara parpadeante. Sus primeros empleados fueron 3 amigos de la universidad, Raúl, Sofía y Mateo, que creían en ella lo suficiente como para trabajar por acciones en lugar de sueldo. Se apiñaban en ese pequeño cuarto caluroso, programando toda la noche, comiendo empanadas baratas y soñando en grande. Luisa los lideraba con un fuego sereno, su voz firme incluso cuando la cuenta bancaria llegaba a 0. Los primeros días fueron brutales. Los clientes se reían, una mujer negra sin título prestigioso dirigiendo una startup tecnológica. Le colgaban en medio del pitch. Los propietarios levantaban las cejas cuando preguntaba por un espacio de oficina. Pero Luisa seguía empujando. Consiguió su primer contrato arreglando el sistema de pagos defectuoso de una cadena local. No era glamoroso, pero pagaba. Luego vino un trabajo más grande, y otro. Se corrió la voz, Tecnología Nova cumplía. 5 años después, se mudaron a una oficina real, pequeña, pero suya. 10 años más tarde, eran globales, con 5.000 empleados y 1.2 mil millones en ganancias. Luisa no solo tuvo éxito, se convirtió en una fuerza. Rechazó ofertas de compra de gigantes que antes la habían ignorado. Contrató a personas que otros descartaban, madres solteras, chicos del barrio, soñadores sin pedigrí. Tecnología Nova no solo hacía software, construía futuros. ¿Y Luisa? Se mantuvo humilde. Nada de autos ostentosos, ni séquito. Solo ella, su trabajo, y un par de mocasines de cuero hechos a mano que compró para celebrar la salida a bolsa. Ahora, 15 años después de aquella primera mesa plegable, Luisa se encontraba al borde de su momento más importante. Era la mañana de su viaje a Singapur y estaba en su apartamento en lo alto de un rascacielos con vista al horizonte de San Juan. Empacó ligero, pantalones negros, una blusa de seda, su blazer, metiéndolo todo en una maleta de mano elegante. La Cumbre Mundial de Innovación Tecnológica no era solo otra conferencia. Allí daría el discurso principal y aseguraría una inversión de $500 millones del Fondo Soberano de Singapur. Ese dinero no solo haría crecer su empresa, financiaría su proyecto más audaz hasta ahora, un salto tecnológico que podría transformar el mundo. A Luisa le gustaba volar sola en estos viajes largos. Sin asistentes, sin complicaciones. Las 20 horas de vuelo a Singapur eran su tiempo para pensar, planificar, afilar su enfoque. No sabía, al cerrar la puerta de su apartamento y dirigirse al Aeropuerto Internacional de San Juan, que ese viaje sería cualquier cosa menos tranquilo.
No sabía que se cruzaría con Eduardo Salazar, el arrogante CEO de Aeroestrella Airlines, un hombre que estaba llevando el legado de su familia a la ruina. Y no sabía que la puerta 14 se convertiría en el escenario de un ajuste de cuentas que nadie vio venir. De vuelta en el aeropuerto, mientras las pantallas seguían negras y el caos crecía, Luisa apretó su pase de abordar con más fuerza. Había construido un imperio desde la nada, luchado contra prejuicios, robos y dudas para llegar allí. Marta, Javier, Ricardo, pensaban que podían hacerla a un lado. No tenían idea de quién era. Pero estaban a punto de aprenderlo, y Aeroestrella estaba a punto de pagar. El aire en la puerta 14 se estaba cargado de ruido, pasajeros moviéndose, anuncios crepitando débilmente a través del sistema de altavoces roto. Y el zumbido de una tensión que no se había disipado desde que las pantallas se apagaron. Luisa Morales estaba en la fila de primera clase, su pase de abordar aún en la mano de Sofía Vargas. El ceño fruncido de la azafata se profundizó mientras murmuraba por teléfono, sus ojos yendo y viniendo hacia Luisa como si fuera un enigma que no podía resolver. Luisa mantenía su postura firme, su maleta al lado, pero por dentro, la tormenta rugía. Había enfrentado la duda antes, innumerables veces, pero esto era diferente. Esto era personal. Sofía colgó, los labios apretados. Tenemos que verificar esto, dijo, sosteniendo el pase de abordar como si fuera evidencia de un crimen. Antes de que Luisa pudiera responder, un hombre se acercó con paso firme, Ricardo Torres, el supervisor de antes, su ceño aún más marcado. Su placa brillaba bajo las luces del terminal, y su voz tenía un peso destinado a intimidar. ¿Hay algún problema aquí?, le preguntó a Sofía, sin mirar siquiera a Luisa. Dice que es de primera clase, respondió Sofía, con un tono cargado de duda. Le entregó el pase de abordar a Ricardo, enfatizando el dice como si Luisa estuviera mintiendo descaradamente. Ricardo lo tomó, evaluándola de pies a cabeza, su blazer a la medida, su blusa de seda, sus mocasines de cuero. Señora, dijo, con voz lenta y cortante, está al tanto de que los boletos de primera clase en vuelos internacionales son muy costosos. La pregunta quedó flotando, su significado alto y claro. Luisa lo sintió como una bofetada, otro corte, más profundo esta vez. Algunos pasajeros cercanos se rieron por lo bajo, sus ojos brillando con diversión. Otros se movieron incómodos, percibiendo la tensión en el aire. Sí, dijo Luisa, con voz firme, lo sé. Lo pagué. Mantuvo la mirada fija en Ricardo, sin pestañear, pero él no había terminado. Hay una irregularidad, dijo, enfatizando la palabra como si la hubiera atrapado en flagrancia. Necesitaremos más documentación, pasaporte, tarjeta de crédito, autorización de la empresa. Luisa alzó una ceja. ¿Autorización de la empresa?, preguntó. Eso no es política de la aerolínea. No lo era, el procedimiento estándar no lo requería, y ambos lo sabían. Esto era acoso, disfrazado de reglas. Ricardo no pestañeó. Hágase a un lado, ordenó. Tenemos que verificar esto. El vuelo está abordando. Pasajeros con teléfonos comenzaron a grabar, sus lentes captando cada segundo. Luisa sacó su pasaporte y su tarjeta corporativa de su portafolio, y se los entregó, pero se negó a cumplir la tercera exigencia. No necesito autorización para volar con un boleto que compré, dijo. Su calma era ahora un arma, afilada y firme. Ricardo llamó a seguridad, otra vez Javier Ruiz, con la mano temblando como si hubiera estado esperando esto. Señora, venga con nosotros, dijo, agarrándola del brazo sin pedir permiso. Su agarre era más fuerte que antes, tirándola hacia un mostrador de servicio al cliente, lejos de la puerta de embarque. Luisa tropezó pero logró mantenerse en pie, sus mocasines raspando el suelo. No he hecho nada malo, dijo, lo suficientemente alto para que la multitud la oyera. Javier no respondió, solo tiró con más fuerza. A través del caos, Luisa vio una figura observando desde la distancia, Eduardo Salazar,
el CEO de Aeroestrella. Había visto su rostro en revistas, cabello plateado, traje hecho a medida, un hombre que resumaba privilegio. Estaba con un colega, brazos cruzados, una sonrisa arrogante en los labios. Mientras Javier la arrastraba, Eduardo se inclinó y murmuró, algunas personas no saben cuál es su lugar. Las palabras golpearon a Luisa como un puñetazo, pero no se inmutó. Las archivó en su mente, combustible para lo que se avecinaba. En el mostrador, la dejaron esperando. Solo unos minutos, dijo Ricardo, desapareciendo con sus documentos. Los minutos se alargaron, 20, luego 40, luego más de una hora. Luisa permaneció sentada, el reloj avanzando, su teléfono en silencio. Pidió actualizaciones, estamos trabajando en ello, fue todo lo que obtuvo. Desde su asiento, podía ver la puerta 14C, pasajeros abordando, la puerta del puente cerrándose, su avión rodando por la pista sin ella. Su asiento, 2A, pagado en su totalidad, perdido. Escuchó al personal cercano, sus voces bajas pero descuidadas. Cree que es de primera clase, se burló uno. Probablemente su primer vuelo, agregó otro. Aprenderá cuando lo pierda. Cada palabra era una puñalada, pero la vista de su avión partiendo dolía más. Cuando Ricardo finalmente regresó, su tono era falsamente compasivo. Su vuelo ya salió, dijo. Perdió la hora de abordaje. Lo perdí porque ustedes me detuvieron, respondió Luisa, con voz de acero. Ricardo la ignoró. Podemos reprogramarla en 5 horas, aunque en clase económica. Primera clase está llena. Fue el insulto final, degradarla, quedarse con la diferencia. Luisa se puso de pie. Muéstreme el sistema de reservas, dijo. Ricardo dudó, luego giró la pantalla. 3 asientos de primera clase brillaban en la pantalla, libres, sin bloquear. Está mintiendo, dijo simplemente. Antes de que pudiera balbucear, su teléfono sonó. El tono personalizado cortó el ruido, su jefe de estrategia, Miguel Ortiz. Se apartó, Javier rondando cerca pero ahora inseguro. Miguel, contestó, su voz cambiando a tono de mando. ¿Cuál es el estado? Mientras él hablaba, los ojos de Luisa se clavaron en Eduardo Salazar, aún observando con esa sonrisa engreída. Él no lo sabía aún, pero su mundo estaba a punto de colapsar, y ella tenía el dedo en el gatillo. Luisa Morales bajó de su auto de lujo frente al Aeropuerto Internacional de San Juan, la humedad matutina ya pegándose a su piel. Se alisó la blusa de seda, ajustó su blazer a medida y rodó su maleta de diseñador hacia las puertas de vidrio. El terminal se alzaba al frente, una colmena de ruido y movimiento, maletas chocando, voces entrelazadas, un bebé llorando en algún lugar. Había volado en primera clase más veces de las que podía contar, y hoy no era diferente. Singapur, asiento 2A, un viaje de 20 horas para un trato que podría redefinir su imperio. Pero al cruzar el umbral, el día dio su primer giro amargo. Se dirigió directamente al área de check-in premium, una esquina acordonada con alfombra gris suave y una promesa de servicio rápido para los pasajeros de alto nivel de Aeroestrella. Su pase de abordar brillaba en su teléfono, 2A, primera clase, con destino a Singapur. Se acercó al mostrador, lista para dejar su maleta y seguir adelante. Pero antes de que pudiera hablar, una agente de puerta la interceptó. La placa de nombre de la mujer decía Sofía Vargas, y su rostro mostraba una línea tensa e impaciente. El check-in para clase económica es por allá, señora, dijo Sofía, señalando con la mano hacia una fila caótica que serpenteaba por el terminal, docenas de viajeros, sudorosos y quejumbrosos, cargando bolsas y niños. Luisa se detuvo, una chispa de calor subiendo por su pecho. Ya había sentido esto antes, el juicio rápido, la suposición de que no pertenecía. Respiró hondo y sostuvo su teléfono, la pantalla brillante con su boleto. Voy en primera clase a Singapur, dijo, con voz calmada pero firme, cada palabra deliberada. Sofía apenas lo miró, sus ojos recorriendo la ropa de Luisa, pantalones negros,
blusa de seda, mocasines de cuero, como si evaluara a una farsante. Económica es por allá, repitió, más fuerte ahora, con un tono lo suficientemente cortante como para atraer algunas miradas. El corte ardía, pequeño pero familiar. Luisa podría haber discutido, podría haber alzado la voz, pero había aprendido hace mucho que eso no funcionaba, no para ella. En cambio, rodeó a Sofía y caminó hacia el mostrador premium de todas formas. Un agente más joven, un muchacho larguirucho con una sonrisa nerviosa, tomó su maleta. Singapur, dijo, tecleando en su pantalla. Se detuvo, verificó su reserva 2 veces, luego 3, frunciendo el ceño como si no pudiera creerlo. Todo listo, murmuró finalmente, entregándole una etiqueta. Ella asintió, desechando la duda en sus ojos, y se dirigió a seguridad. El carril de seguridad premium estaba desierto, otro beneficio del que dependía. Deslizó su equipaje de mano y su maletín sobre la cinta, se quitó los mocasines, y se acercó al escáner. Pero un agente de la TSA la hizo a un lado antes de que pudiera pasar. Su placa decía Pedro Díaz, y su voz era plana, oficial. Revisión aleatoria, señora. Por aquí. Señaló una zona acordonada marcada revisión mejorada. Luisa miró hacia atrás. 3 hombres blancos en traje pasaron por el carril premium sin detenerse, sin miradas. En su fila, cada rostro tenía un tono marrón o negro, un patrón silencioso que conocía demasiado bien. El cacheo de Pedro fue lento, deliberado, invasivo. Sus manos presionaron con fuerza sus brazos, sus costados, sus piernas, deteniéndose más de lo necesario, volviendo a los mismos puntos 2 veces. Ella se mantuvo rígida, la mandíbula apretada, su compostura un escudo forjado por años de esta tontería. Mostrar enojo solo lo empeoraría, ella sería el problema, no él. Cuando terminó, tomó sus bolsas, pero su reloj no estaba. No cualquier reloj, una pieza personalizada de 60,000 pesos, un regalo para sí misma cuando Tecnología Nova llegó a las grandes ligas, su peso un recordatorio de cada lucha que había ganado. Mi reloj no está aquí, dijo, girándose hacia Pedro. Él se encogió de hombros, apenas levantando la vista de su portapapeles. Si estaba en la bandeja, estaría ahí. Estaba en la bandeja, replicó ella, su voz firme pero con filo. Lo puse yo misma. Él puso los ojos en blanco, murmurando algo sobre olvidos, pero Luisa no cedió. Quiero ver las grabaciones, dijo. Ahora. Durante 20 minutos, mantuvo su posición, Pedro bloqueando, ella señalando las cámaras arriba. Finalmente, sacó su teléfono. Llamaré a mi abogado. Como un reloj, apareció un supervisor, un hombre bajo con una sonrisa falsa, sosteniendo su reloj. Lo encontramos en otra bandeja, dijo, como si ella lo hubiera perdido. Se lo colocó, el pulso acelerado, pero su rostro permanecía sereno. Cuando llegó a la puerta 14C, el abordaje ya había comenzado. Los pasajeros de primera clase pasaban, sus boletos escaneados con sonrisas. Luisa entró al carril prioritario, su equipaje de mano rodando suavemente, lista para dejar atrás el desastre de la mañana. Pero Sofía Vargas estaba allí otra vez, bloqueando su camino. Señora, esto es solo para primera clase, dijo, su voz cargada de sospecha. Luisa levantó su pase de abordar, 2A, claro como el día. Lo sé, dijo. Esa soy yo. Sofía lo arrebató, entornando los ojos como si fuera un acertijo. El calor en el pecho de Luisa se intensificó. Había construido una empresa de $1,000 millones, sobrevivido a un barrio que devoraba sueños, y aún así, ahí estaba, demostrando que pertenecía, un corte a la vez. El aire en la puerta 14 se estaba cargado de ruido, pasajeros moviéndose, anuncios crepitando débilmente por el sistema de altavoces roto. Y el zumbido de una tensión que no había disminuido desde que las pantallas se apagaron. Luisa Morales estaba en la fila de primera clase, su pase de abordar aún en la mano de Sofía Vargas.
El ceño de la asistente de vuelo se profundizó mientras murmuraba por teléfono, sus ojos volviendo a Luisa como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Luisa mantuvo su postura firme, su equipaje de mano a su lado, pero por dentro, la tormenta rugía. Había enfrentado la duda antes, incontables veces, pero esto era diferente. Esto era personal. Sofía colgó, los labios apretados. Necesitamos verificar esto, dijo, sosteniendo el pase de abordar como si fuera evidencia de un crimen. Antes de que Luisa pudiera responder, un hombre se acercó, Ricardo Torres, el supervisor de antes, su ceño aún más fruncido ahora. Su placa brillaba bajo las luces del terminal, y su voz tenía un peso diseñado para intimidar. ¿Hay algún problema aquí?, le preguntó a Sofía, sin siquiera mirar a Luisa. Dice que es de primera clase, respondió Sofía, su tono cargado de duda. Le entregó el pase de abordar a Ricardo, enfatizando el dice como si Luisa estuviera mintiendo descaradamente. Ricardo lo tomó, mirándola de pies a cabeza, su blazer a medida, su blusa de seda, sus mocasines de cuero. Señora, dijo, su voz lenta y cortante, está al tanto de que los boletos de primera clase en vuelos internacionales son muy caros. La pregunta quedó suspendida, su significado alto y claro. Luisa lo sintió como una bofetada, otro corte, más profundo esta vez. Algunos pasajeros cercanos se rieron entre dientes, sus ojos brillando con diversión. Otros se movieron incómodos, notando la tensión en el aire. Sí, dijo Luisa, su voz firme, lo sé. Lo pagué. Sostuvo la mirada de Ricardo, sin pestañear, pero él no había terminado. Hay una irregularidad, dijo, acentuando la palabra como si la hubiera atrapado con las manos en la masa. Necesitaremos más documentación, pasaporte, tarjeta de crédito, autorización de la empresa. Luisa alzó una ceja. ¿Autorización de la empresa?, preguntó. Eso no es política de la aerolínea. No lo era, el procedimiento estándar no lo exigía, y ambos lo sabían. Esto era acoso, disfrazado de normas. Ricardo no parpadeó. Hágase a un lado, ordenó. Necesitamos verificar esto. El vuelo está abordando. Pasajeros con teléfonos en mano comenzaron a grabar, sus lentes capturando cada segundo. Luisa sacó su pasaporte y tarjeta corporativa de su maletín, se los entregó, pero se negó a cumplir la tercera exigencia. No necesito autorización para volar con un boleto que compré, dijo. Su calma era ahora un arma, afilada y firme. Ricardo llamó a seguridad, Javier Ruiz otra vez, su mano temblando como si hubiera estado esperando esto. Señora, acompáñenos, dijo, tomándola del brazo sin preguntar. Su agarre era más fuerte que antes, tirando de ella hacia un mostrador de atención al cliente lejos de la puerta. Luisa tropezó pero se recuperó, sus mocasines raspando el suelo. No he hecho nada malo, dijo, lo suficientemente alto para que la multitud escuchara. Javier no respondió, solo tiró con más fuerza. En medio del caos, Luisa vio una figura observando a la distancia, Eduardo Salazar, el CEO de Aeroestrella. Había visto su rostro en revistas, cabello plateado, traje a la medida, un hombre que resumaba privilegio. Estaba con un colega, brazos cruzados, una sonrisa arrogante en los labios. Cuando Javier la arrastró, Eduardo se inclinó y murmuró, algunas personas no conocen su lugar. Las palabras golpearon a Luisa como un puñetazo, pero no se inmutó. Las archivó, combustible para lo que venía. En el mostrador, la dejaron esperando. Solo unos minutos, dijo Ricardo, desapareciendo con sus documentos. Los minutos se estiraron, 20, luego 40, luego más de una hora. Luisa se sentó, su reloj marcando el tiempo, su teléfono en silencio. Pidió actualizaciones, estamos trabajando en ello fue todo lo que recibió. Desde su asiento, podía ver la puerta 14C, pasajeros abordando, la puerta del puente cerrándose, su avión rodando lejos sin ella. Su asiento, 2A, pagado en su totalidad, perdido.
Escuchó al personal cercano, sus voces bajas pero descuidadas. Cree que es de primera clase, se burló uno. Probablemente es su primer vuelo, añadió otro. Aprenderá cuando lo pierda. Cada palabra dolía, pero la vista de su avión yéndose dolió más. Cuando Ricardo finalmente regresó, su tono era de falsa lástima. Su vuelo ya salió, dijo. Perdió el abordaje. Lo perdí porque me retuvieron, respondió Luisa, su voz de acero. Ricardo la ignoró. Podemos reprogramarla en 5 horas, en clase económica, eso sí. Primera clase está llena. Fue el insulto final, rebajarla, quedarse con la diferencia. Luisa se puso de pie. Muéstreme el sistema de reservas, dijo. Ricardo dudó, luego giró la pantalla. 3 asientos de primera clase brillaban, libres, sin bloquear. Estás mintiendo, dijo simplemente. Antes de que pudiera tartamudear, su teléfono sonó. El tono personalizado rompió el ruido, su jefe de estrategia, Miguel Ortiz. Ella se apartó, Javier rondando pero ahora inseguro. Miguel, respondió, su voz cambiando al mando. ¿Cuál es el estado? Mientras hablaba, los ojos de Luisa se clavaron en Eduardo Salazar, aún observando con esa sonrisa arrogante. Él no lo sabía aún, pero su mundo estaba a punto de colapsar, y ella era quien tenía el dedo en el gatillo. Luisa Morales estaba junto al mostrador de atención al cliente en el Aeropuerto Internacional de San Juan, con el teléfono pegado al oído mientras la voz de Miguel Ortiz sonaba, urgente y clara. La terminal a su alrededor zumbaba con el caos residual, pasajeros murmurando, empleados corriendo, pero su enfoque era agudo como una navaja. Javier Ruiz, el guardia de seguridad, merodeaba cerca, con la mano en la radio, luciendo perdido. Ricardo Torres, el supervisor, también rondaba, su falsa calma resquebrajándose al observarla. Creían que habían ganado, que la habían apartado, que le habían robado el vuelo. Estaban equivocados. Miguel, dijo Luisa, con un tono completamente profesional, ¿cuál es el estado? Al otro lado, su jefe de estrategia no perdió tiempo. El Fondo Soberano de Singapur necesita nuestra decisión para mañana, dijo. Están finalizando el contrato corporativo global, 3.7 mil millones en 5 años. Quieren nuestra elección de aerolínea. Los labios de Luisa se apretaron en una línea delgada. Ese contrato no era solo un acuerdo, era poder. Tecnología Nova estaba evaluando 3 aerolíneas, incluida Aeroestrella, para encargarse de los viajes de 40 grandes empresas en su red. ¿Su vuelo de hoy? Una prueba del servicio de primera clase de Aeroestrella. Una prueba que acababan de fallar espectacularmente. He visto suficiente, dijo, con los ojos clavados en Eduardo Salazar al otro lado de la terminal. El CEO de Aeroestrella seguía allí, tan engreído como siempre, charlando con un colega como si nada estuviera mal. Elimina a Aeroestrella de la lista. Redacta la recomendación para Singapore Airlines en su lugar. Miguel hizo una pausa, y luego dijo, hecho. Pero hay más. El mercado está nervioso por nuestra participación en Sky Globe. Circulan rumores de que podríamos desinvertir. La mente de Luisa entró en modo de alta velocidad. Aquí venía la segunda bomba, a través de su firma privada, Capital Horizonte, poseía el 28% de las acciones de Aeroestrella, el mayor bloque individual, más que la familia de Eduardo. Podía hundir su valor con un solo movimiento. Véndelas, le dijo a Miguel. Todas. Ahora. Colgó, su pulso firme pero su resolución de hierro. Eduardo no sabía que ella tenía el destino de su empresa en las manos, o que acababa de tirar del anillo de una granada. En minutos, las pantallas de la terminal parpadearon de nuevo, no con actualizaciones de vuelos, sino con la transmisión financiera de CNN. El cintillo gritaba, las acciones de Aeroestrella Airlines se desploman tras venta masiva de accionista principal. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos, señalando hacia arriba. ¿Qué está pasando?, murmuró una mujer,
sacando su teléfono. Otros revisaban aplicaciones, sus rostros palideciendo mientras los números caían, 10%, 15%, 20%. La orden de venta de Capital Horizonte no era solo una venta, era una señal que asustó a los inversionistas y recortó el valor de Aeroestrella en millones en cuestión de segundos. El teléfono de Eduardo sonó. Luego sonó de nuevo. Su sonrisa arrogante desapareció, su rostro perdió color mientras se alejaba para contestar. Caminaba de un lado a otro, mirando a Luisa con creciente pánico, su cabello plateado brillando bajo las luces. Lo que escuchaba por ese teléfono estaba destrozando su mundo. Cerca de él, otros empleados de Aeroestrella empezaron a recibir llamadas también, ejecutivos tomados por sorpresa, susurros que se convertían en miradas de asombro. El pánico se extendía como un virus. Luisa no se movió, su equipaje de mano aún a su lado, su reloj captando la luz. La habían humillado, arrastrado, ignorado, pero ahora las tornas estaban cambiando. Entonces se escuchó el sonido de tacones firmes sobre el azulejo. Camila Rivera, su asistente ejecutiva, cruzó las puertas de la terminal, liderando a 4 abogados con trajes impecables. Sus portafolios de cuero brillaban, sus rostros eran los de guerreros. Camila vio a Luisa y fue directo hacia ella, atravesando la multitud con determinación. Luisa, dijo Camila, entregándole un portafolio delgado. Los documentos que pediste. La junta ya fue notificada, reunión de emergencia en 30 minutos. Luisa asintió, abriéndolo. Dentro estaban las propias políticas de no discriminación de Aeroestrella, normas que habían violado frente a ella y a muchos otros. Se acomodó la chaqueta, el peso de su poder asentándose sobre ella como una armadura. Al otro lado de la terminal, Eduardo ahora gritaba por teléfono, gesticulando con desesperación. Vio a Camila y al equipo legal, y sus ojos volvieron a fijarse en Luisa, esta vez con reconocimiento, no con soberbia. Aún no conocía su nombre, pero ya empezaba a sentir su sombra. Los guardias de seguridad se movieron nerviosos, Javier murmurando por la radio sin obtener respuesta. La cadena de mando se estaba desmoronando. Luisa se volvió hacia Camila. Volvamos a la puerta, dijo, su voz tranquila pero firme. Esto no había terminado, apenas comenzaba. Aeroestrella eligió a la mujer equivocada para meterse, y el ajuste de cuentas venía rápido. Mientras caminaba, las pantallas del terminal seguían mostrando su perdición y el imperio de Eduardo comenzaba a resquebrajarse. Luisa Morales ya no era solo una pasajera, era la tormenta. El terminal del Aeropuerto Internacional de San Juan palpitaba con una energía extraña, mitad caos, mitad asombro, mientras Luisa Morales regresaba a la puerta 14C. Camila Rivera y los 4 abogados la flanqueaban, sus pasos firmes, su presencia como un muro de acero. Los pasajeros se apartaban instintivamente, algunos aún grabando con sus teléfonos, otros susurrando al ver que la mujer que habían visto ser arrastrada ahora se movía con propósito. Las pantallas sobre sus cabezas seguían mostrando las acciones en caída libre de Aeroestrella, un marcador rojo de condena que nadie podía ignorar. Los mocasines de Luisa resonaban sobre el azulejo, cada paso un redoble en la tormenta que estaba a punto de desatar. En la puerta, la multitud estaba inquieta. Ricardo Torres ladraba órdenes al personal, su voz ronca. Sofía Vargas sujetaba un portapapeles, su anterior arrogancia reemplazada por pánico. Javier Ruiz se mantenía al margen, su radio en silencio, sus ojos yendo de Luisa al desorden creciente. Intentaron romperla, humillarla, borrarla, pero solo encendieron la mecha. Luisa se detuvo junto a una fila de asientos, miró a Camila, y luego subió a una silla con la gracia de alguien que ya ha enfrentado cosas peores y ha salido victoriosa. El gentío enmudeció, las cabezas se volvieron. Mi nombre es Luisa Morales, dijo, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Soy la CEO de Tecnología Nova y fundadora de Capital Horizonte. Las palabras cayeron con fuerza, propagándose por el terminal. Los teléfonos hicieron zoom,
Los pasajeros buscaron su nombre en Google, sus ojos agrandándose al aparecer los resultados: titana tecnológica, multimillonaria, una mujer que construyó un imperio desde la nada. Hoy vine con un boleto de primera clase, como muchos de ustedes. Me negaron el abordaje, no porque haya hecho algo mal, sino por cómo me veo. El silencio cayó, pesado y denso. Incluso los viajeros más molestos se detuvieron, atrapados por su poder sereno. Esto no es nuevo, continuó. Pasa todos los días con personas que se parecen a mí. Pero hoy, le pasó a alguien que puede contraatacar. Asintió hacia Camila, quien le entregó una tableta. Durante 6 meses, mi equipo ha estado investigando a Aeroestrella. Enviamos compradores encubiertos, personas de todas las razas, todos los orígenes, con los mismos boletos. La prueba está aquí, nos tratan a algunos como si no perteneciéramos. Tocó la pantalla, su voz elevándose lo justo para que todos la oyeran. Fotos, videos, historias, docenas de ellas. No es un error. Es un patrón. Y es ilegal. Se oyeron exclamaciones. Algunos pasajeros asintieron, despertando recuerdos propios. Eduardo Salazar se abrió paso entre la multitud, su cabello plateado despeinado, su rostro una máscara de calma forzada. Señorita Morales, llamó, ahora en voz alta para las cámaras que ya abarrotaban la puerta, equipos de noticias locales alertados del drama. Ha habido un malentendido. En nombre de Aeroestrella, me disculpo por cualquier inconveniente. Luisa lo miró desde arriba, su mirada firme. Esto no se trata de un inconveniente, señor Salazar. Se trata de discriminación incrustada en su empresa, en su cultura. Usted la fomentó. Su sonrisa se tambaleó. Le aseguro que tenemos políticas estrictas, en papel, lo interrumpió, no en práctica. Usted le dijo a su personal que algunas personas no saben cuál es su lugar. Lo escuché. Los ojos de Eduardo se agrandaron, no sabía que ella había captado eso. Las cámaras se acercaron más, captando su sudor. Una mujer dio un paso al frente, de mediana edad, su voz temblorosa. He volado con Aeroestrella durante 15 años. En cada viaje, me revisan, al azar. Siempre. Un hombre mayor se le unió. El mes pasado me cambiaron de asiento porque un hombre blanco no quería estar junto a mí. Dijeron que era por comodidad, punto. Una a una, las voces se alzaron, historias reales, crudas, de prejuicio acumulándose como ladrillos. Luisa escuchaba, dándoles espacio, su silencio más potente que cualquier grito. Eduardo lo intentó de nuevo, su voz baja. Señorita Morales, hablemos en privado. Le proporcionaré nuestro jet corporativo a Singapur, compensación, lo que usted quiera. Ella no parpadeó. Esto no se trata de mí. Se trata de ellos, dijo, señalando a la multitud. Usted construyó esto sobre la exclusión. Hoy se acaba. 3 miembros de la junta directiva de Aeroestrella llegaron, sin aliento, con rostros sombríos. Señorita Morales, dijo el que iba al frente, esto lo tomamos muy en serio. Estamos convocando una reunión de emergencia, ahora. Luisa bajó del asiento, su equipo cerrando filas. Bien, dijo. La pedí hace 1 hora. Eduardo la siguió, sacudido, mientras las cámaras lo seguían. Al otro lado del terminal, el oficial Juan Pérez, un policía que la había reconocido de una portada de revista empresarial, mantenía a raya a la multitud creciente. Ella es de verdad, murmuró a un colega. Mi hijo la idolatra. Luisa se volvió hacia la multitud una última vez. Estaba aquí por un contrato de viajes de 3.000 millones de pesos, y una posible adquisición de Aeroestrella. Ya no más. Ustedes merecen algo mejor. Las palabras cayeron como truenos. Eduardo tambaleó, perdiendo la cuerda de salvación que necesitaba. Las redes sociales estallaron, almohadilla Aeroestrella Reconing en tendencia mundial. La puerta 14C ya no era solo una puerta,
era un campo de batalla, y Luisa Morales acababa de reclamar la victoria. Luisa Morales entró en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de San Juan, con su equipo legal y Camila Rivera a su lado. La sala, usualmente un refugio lujoso para la élite de Aeroestrella, había sido despejada, sus sillones de cuero ahora rodeaban una mesa larga. 3 miembros de la Junta se sentaban rígidos, sus rostros pálidos, mientras pantallas mostraban los rostros virtuales de otros que se unían remotamente. Eduardo Salazar entró al final, su cabello plateado húmedo de sudor, su traje arrugado. El aire era denso, no de lujo, sino de temor. El presidente de la Junta, un hombre delgado con ojos cansados, asintió hacia Luisa. Señorita Morales, por favor, dijo, señalando un asiento. Ella no se sentó. Se mantuvo de pie, tableta en mano, y comenzó. Ya vieron la caída de las acciones, dijo, su voz firme. Eso es solo el comienzo. Durante 6 meses, mi equipo documentó la discriminación de su aerolínea, correos electrónicos, estadísticas, testimonios. No es un mal día. Es su sistema. Deslizó la pantalla de la tableta, proyectando archivos en una pantalla, Eduardo desestimando la diversidad como una pérdida, cifras que mostraban trato desigual, ex empleados relatando órdenes de perfilar pasajeros. La sala quedó en silencio. Una mujer en la videollamada se frotó la frente. Eduardo se movió inquieto, su respiración audible. Luisa continuó. Esto les costó 3 contratos importantes el año pasado, clientes que conozco, que se alejaron por esto. Hoy, perdieron un acuerdo de 3.000 millones de pesos con mi red. Hizo una pausa, dejando que se asimilara. ¿Y yo? Me sacaron a la fuerza de un vuelo que pagué. Ese fue su último error. El rostro de Eduardo se sonrojó. A mitad de su exposición sobre un correo específico, él riéndose de una queja sobre esa gente, se llevó la mano al pecho. No, no puedo, jadeó, desplomándose hacia un lado. La sala estalló. Y llamen a una ambulancia, gritó un miembro de la Junta. Luisa no dudó. Ahora, ordenó, señalando a Camila, quien marcó el 911. Se arrodilló junto a Eduardo, aflojándole la corbata, ayudándolo a recostarse. Sus manos se movían rápido, precisas, ayudando al hombre que la había agraviado, incluso ahora. Pasajeros afuera se agolpaban contra las ventanas de la sala, teléfonos en alto, grabando el caos. Los paramédicos entraron minutos después, sus maletines rojos chocando con los tonos apagados del salón. Revisaron a Eduardo, sudando, jadeando, pero con vida. Estrés, tal vez un ataque de pánico, dijo uno, sujetándolo a una camilla. Mientras lo sacaban, sus ojos se cruzaron con los de Luisa, abiertos por el asombro. Ella lo había salvado, y él lo sabía. Ella se incorporó, sacudiéndose las manos sobre los pantalones, su expresión inescrutable. La Junta se reconvocó, sacudida pero enfocada. El presidente carraspeó. Hemos deliberado, dijo. El señor Salazar queda suspendido, con efecto inmediato, mientras se realiza una investigación. Vamos a suspender todos los vuelos, una detención temporal. Un CEO interino llegará, alguien fuera del equipo actual. Se volvió hacia Luisa. Formaremos un comité para investigar esto, todo. Queremos el informe completo de su equipo. Luisa asintió. Lo tendrán. Pero esto no se trata solo de documentos. Es sobre su cultura. Arréglenla, o se acaba. El presidente tragó saliva. Señorita Morales, no podemos deshacerlo de hoy, ni el pasado. Pero lo intentaremos, ¿nos guiará? Ella lo estudió, luego dijo, observaré. Muéstrenme un cambio real, no promesas. Dicho eso, se dio la vuelta, su equipo siguiéndola. El terminal había cambiado cuando volvió a entrar. La ira que la recibió antes ya no estaba, reemplazada por algo nuevo. Una mujer joven se acercó, vacilante. Gracias, dijo, estrechando la mano de Luisa.
Un trabajador del aeropuerto asintió al pasar, con respeto en los ojos. Equipos de medios rondaban, cámaras grabando, capturando un momento más grande que la puerta 14C. Pasajeros que antes se burlaban ahora apartaban la mirada, algunos deslizándose hacia la salida mientras Almohadilla Aeroestrella Reconing se volvía aún más viral. Luisa se detuvo junto a las ventanas, observando cómo se alejaba la ambulancia de Eduardo. Su reloj brillaba, prueba de su lucha, de su victoria. Había llegado como pasajera y se iba como una fuerza. Las promesas de la Junta eran un comienzo, pero ella conocía la verdad, Aeroestrella estaba rota, y su colapso era obra suya. Las pantallas seguían mostrando la caída libre de las acciones, miles de millones perdidos en horas. Ella había destruido su mundo, pero no por rencor, por justicia. Mientras caminaba hacia la salida, con Camila a su lado, el altavoz crepitó. Atención, todos los vuelos de Aeroestrella están suspendidos debido a acción administrativa. Manténganse atentos para actualizaciones. Se escucharon quejas, pero Luisa siguió caminando. La puerta 14 se estaba ahora en silencio, un campo de batalla en calma. Había ganado esta ronda, pero la guerra no había terminado. El imperio de Eduardo se desmoronaba, y ella aún no había terminado. Habían pasado 6 meses desde el enfrentamiento en la puerta 14C, y el mundo todavía sentía las ondas de choque. Luisa Morales estaba de pie en su penthouse en San Juan, mirando la ciudad mientras el sol se ponía. Su enfrentamiento con Aeroestrella Airlines no solo sacudió a una empresa, había resquebrajado toda una industria. Esa mañana, había leído los titulares, Aeroestrella volvía a los cielos, pero no era la misma aerolínea. Y tampoco lo era el mundo que dejó atrás aquel día caótico. Después de la reunión de la Junta, Aeroestrella cerró por completo, una decisión que nadie vio venir. Más de 250 aviones quedaron inactivos en aeropuertos de todo el mundo, sus motores cubiertos, sus logotipos desvaneciéndose bajo el polvo. Más de 21.000 empleados se fueron a licencia con paga, esperando lo que la nueva presidenta interina, la doctora Isabel Castillo, llamó un reinicio total. En una conferencia de prensa en el Gran Salón de San Juan, Isabel enfrentó a una sala llena de reporteros. Vamos a derrumbarlo todo para reconstruirlo bien, dijo, con voz firme. La vieja Aeroestrella ha desaparecido. El costo fue enorme, 35 millones de pesos por día, pero el costo de ignorar su podredumbre habría sido peor. Los terminales se convirtieron en pueblos fantasmas de la noche a la mañana. En el Aeropuerto Internacional de San Juan, los kioscos de registro parpadeaban temporalmente no disponible y los mostradores de boletos acumulaban telarañas. Los pasajeros explotaban en línea, pero tras bastidores, algo estaba cambiando. Empleados como Sofía Vargas dieron un paso al frente, llorando en televisión. No lo veía, dijo a CNN. Nos enseñaban a vigilar a ciertas personas, nunca lo llamaron perfilamiento, solo, seguridad. Lo siento. Se unió a un equipo que ayudaba a los auditores a escarbar el pasado de Aeroestrella, prometiendo arreglar lo que había ayudado a romper. Eduardo Salazar nunca regresó. Desde su cama de hospital, dio las noticias del cierre, con el rostro inexpresivo. Los médicos dijeron que fue estrés, no un ataque al corazón, pero algo dentro de él se había roto. Se corrió la voz de que empezó a hacer voluntariado, en silencio, sin cámaras, con grupos juveniles en barrios pobres, enseñando habilidades empresariales. Ella tenía razón, susurró una vez, aunque nadie supo si se refería a Luisa o a Isabel. Fue un final extraño para un hombre que había gobernado con arrogancia. La industria no pudo ignorarlo. En cuestión de semanas, otras aerolíneas se movieron rápido. Líneas Aéreas Unidas lanzó una renovación de su servicio al cliente. Delta Caribe estableció un organismo de vigilancia contra la discriminación. Aerovías Americanas implementó entrenamientos antiprejuicios, obligatorios para todos. Esto es una llamada de atención, dijo la analista María Chen en televisión. Luisa Morales obligó a todos a mirarse al espejo.
A los 3 meses, llegaron nuevas reglas, las aerolíneas debían rastrear el trato a pasajeros por raza, reportarlo, probar que eran justas. Las aseguradoras ofrecían primas más bajas a quienes lo hacían. De vuelta en la puerta 14C, el cambio era literal. Los viejos letreros de Aeroestrella desaparecieron, reemplazados por lonas azules que prometían una nueva forma de volar. Los trabajadores martillaban, añadiendo salas de oración, señales multilingües, rampas para sillas de ruedas y arte de artistas locales, murales brillantes sobre la vida puertorriqueña. Cuando Aeroestrella relanzó, su primer vuelo fue simbólico, San Juan a Singapur, pilotado por la capitana Ana López, su primera jefa piloto latina. Carlos Lin, un asistente de vuelo que una vez los demandó por discriminación, lideró la tripulación de cabina. Los pasajeros aplaudieron mientras el avión rodaba por la pista, un nuevo comienzo en el aire. Luisa no voló ese día. Estaba en Singapur, cerrando su acuerdo de 500 millones de pesos, observando desde lejos. Había vendido sus acciones de Aeroestrella, se había alejado de su desastre y canalizó su energía en el próximo salto de tecnología nova. Pero su teléfono vibraba con mensajes de texto, agradecimientos de desconocidos, trabajadores, incluso una nota silenciosa de Isabel: lo estamos intentando. Ven a ver. Luisa sonrió, pequeña pero real. Había encendido algo más grande que la venganza. Tomó su teléfono y escribió una publicación: la justicia no es ruidosa, es constante. Sigue luchando. Cuéntame tus historias. Presionó enviar, luego agregó: ¿desde dónde estás viendo esto? Las respuestas comenzaron a llegar: San Juan, Nueva York, Tokio, Lagos, cientos, luego miles. Luisa se recostó, su reloj brillando. A todos los que han seguido este viaje, escribió a continuación: gracias. Han estado conmigo, compartido esta lucha y hecho que importe. Si esto te conmovió, presiona ese botón de me gusta, es una pequeña forma de decir que la justicia gana. Y suscríbete, porque esto no es el final. Más historias vienen, y quiero que estés conmigo. Sigamos empujando juntos. La placa del terminal cerca de la puerta 14 decía: para Luisa Morales, quien luchó por la justicia. Ella no lo había pedido, pero era adecuado. Ahora los niños en los barrios programaban, inspirados por ella. La industria estaba cambiando, lentamente, pero con seguridad. Luisa se alejó de la ventana, los mocasines silenciosos sobre la madera. Había luchado toda su vida y ganado. Aeroestrella era nueva. Eduardo estaba humillado. ¿Y ella? Seguía siendo la chica que convirtió Sobras en un imperio, solo que ahora, el mundo estaba escuchando.